Se oye. Ahora tus huevos, Pablo, otra vez. Me toca, o los ovarios. Me toca hacer esto muchas veces últimamente, porque no imaginábamos que a las 10:30 de la mañana, en un día laborable, viniera tanta gente. Os tengo que pedir disculpas porque se ha abarrotado y no podáis entrar. Gracias de corazón por estar aquí. Creo que estamos haciendo un final de campaña muy bueno, que vamos a tener un resultado mejor que el de abril, y creo que ya todo el mundo ha entendido que el único voto que sirve para que no haya al final un acuerdo del PSOE con las derechas es el voto a Unidas Podemos. Vamos a recuperar la representación en Castilla-La Mancha. Hablad con vuestros amigos, con vuestros familiares, que lo tenemos muy cerca. Muchísimas gracias por venir. Bueno, buenos días a todas, a todos. Daros las gracias por estar aquí. Sabemos que es una hora difícil y os agradecemos vuestra presencia. Estamos cerrando una campaña cortita, pero apasionante. Y lo hacemos como nos gusta a nosotras, con encuentros con nuestra gente, con las ideas muy claras de lo que queremos para nuestro futuro. Tenemos que desterrar que el voto útil es el voto al Partido Socialista. El voto útil, de verdad, es a Unidas Podemos, porque somos las únicas que queremos que bajen los precios de los alquileres, que queremos que se suban los salarios, que luchamos por servicios públicos y de calidad, que queremos políticas feministas de verdad, que queremos pensiones dignas, que queremos que los bancos devuelvan el dinero con el que fueron rescatados, que no queremos ley mordaza. Y así un sinfín de cosas, y por eso pedimos el voto para Unidas Podemos.
y los compañeros que están aquí os los van a explicar mucho mejor. Yo no quiero enrollarme porque ellos son los protagonistas. De Dani no sé qué decir, simplemente que es infatigable, que ha estado arañando voto a voto, pueblo a pueblo, trabajando para que el día 10 tengamos un buen resultado. Y de vosotras, ¿qué tengo que decir? Que no se os olvide votar el día 10, que vayamos a votar con la cabeza, para que no tengan que volver a sufrir el suplicio de tener que negociar con los compañeros del PSOE y que de verdad podamos tener una representación digna en el Parlamento. Por eso, el día 10 tenemos que votar a Unidas Podemos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por venir a este acto que organizamos en Toledo, ya casi uno de los últimos de esta corta campaña electoral. Y en primer lugar quiero presentarme para la gente que no me conozca. Soy Daniel Velasco, tengo 24 años y soy de Torrijos, de aquí un pueblo de escasos 30 kilómetros de aquí. Un pueblo del que se han tenido que marchar muchos de mis amigos, porque no existía un futuro digno allí. Mi amigo Ángel en la actualidad está estudiando en Toulouse y Sara se ha tenido que marchar a Madrid con un empleo basura. Esa es la realidad diaria de nuestra gente, una España abandonada por todos los gobiernos y recortada durante los últimos años, donde se nos ha limitado nuestro futuro, donde se nos ha limitado el poder crear una familia o tener un proyecto de vida independiente. Una España abandonada donde cada vez hay menos servicios públicos. La matrona en Torrijos solamente pasa 2 veces a la semana. El resto de días las mujeres se tienen que venir a Toledo para que se las atienda. Las mujeres de Mora, de Quintanar, de Torrijos se tienen que venir al hospital de Toledo. Y mientras tanto, colapsando ese hospital por no poder invertir en cada uno de los centros de salud de los pueblos para que se ofrezca este servicio de verdad tan importante para las mujeres en todos los pueblos de nuestro país. Muchos estudiantes y muchos trabajadores cogen el tren a diario. Un tren que no saben cuándo va a llegar a su destino o no saben qué va a pasar a lo largo del recorrido. Porque por Toledo, por Torrijos, por Talavera, por Illescas, pasa el tren de la vergüenza. Un tren que lleva sin invertirse años, donde tarda 45 minutos más que hace 10 años, donde un día sale ardiendo o otro día descarrila. 7 de cada 10 trenes el año pasado llegaron tarde a su destino. Y la estación, el techo de la estación de Torrijos se le cayó encima al trabajador de allí. Ese es el tren al que nos han venido a vender. Mi amigo Rubén, mi vecino, va todos los días por la mañana en el tren y no sabe si dentro de 5 años va a poder seguir cogiendo ese tren para trabajar. Pero lo que sí que sabe es que no quiere un ave que no va a parar allí y que no va a conectar nuestros pueblos y que no va a parar en nuestros pueblos. Por eso, compañeros y compañeras, estamos hartos. Estoy harto de tener que hablar con mis amigos a través de WhatsApp porque no le puedo ver a la cara porque está fuera buscándose un futuro. Estoy harto de que nos vendan nada más que miseria, que nos tengan contratos temporales, de meses, de días, que nos limiten nuestro futuro a un contrato y a un sueldo de miseria, que mi futuro ya esté escrito, que mi futuro sea un futuro de precariedad. Y estamos hartos de que nos sigan abriendo casas de apuestas en todos nuestros barrios y que nuestro futuro lo tengamos que jugar ahí. Y viene otra crisis. Pero no nos van a recortar más. Tenemos que hacer que los que no duerman después del domingo sea la familia Botín, sea Florentino Pérez y sean los empresarios del IBEX 35, compañeros y compañeras. Por eso este domingo es tan importante que vayamos a votar y tenemos la obligación de convencer en estas horas que nos quedan
a todos nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros familiares, para que llenemos las urnas este domingo y para que seamos capaces de cambiar la realidad de nuestro país en los próximos años. Porque, compañeros y compañeras, venimos de muy lejos, venimos de mucha gente que antes de nosotras luchó por la democracia en nuestro país, luchó por la libertad, por los derechos laborales y que luchó por dejarnos un mundo más justo, por dejarnos una sociedad mejor en la que poder vivir. Seguimos el legado de compañeros como Marcelino Camacho, como Juana Doña, como los camaradas Julián Brasero, Domingo García, Carlos Arranz. Por todos ellos, nuestra memoria y nuestra lucha este domingo. Por eso, compañeros y compañeras, es tan importante que salgamos y convenzamos este domingo para que vaya todo el mundo. Porque nos quieren desmovilizados y nos quieren desanimados y nos van a tener movilizados. Compañeros, compañeras, este domingo, Unidas Podemos. Muchas gracias. Y voy a dar paso a mi compañera, Teresa Arévalo. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a este encuentro. Una vez más, quiero empezar la intervención dando las gracias. Quiero darle las gracias a la gente de los círculos de Podemos en la provincia de Toledo, porque cuando parecía que estábamos en el peor momento, habéis hecho posible esta campaña. Me cogisteis de la mano desde el primer día y me habéis llevado toda la campaña así. Quiero dar las gracias a José Gabriel, quiero dar las gracias a Cris, quiero dar las gracias a Paco, quiero dar las gracias a Pedro, a Óscar, a todas las que me habéis acompañado, a Sagrario, a todas. Pero también quiero dar las gracias a los compañeros de Izquierda Unida, porque en esta campaña me he encontrado con Juan Ramón, con Jorge, con Olga, con mi Dani, con Mario, con Ángel, y me han demostrado que aunque hay mucha gente que no lo quiere ver, que el espacio político de Unidas Podemos es un espacio fraterno y que merece la pena seguir peleando por él. Y antes de empezar la intervención, darle las gracias a toda esa gente que hace posible que todo esto salga adelante, que hace posible los actos, gracias a la gente de comunicación, de redes, de prensa, a todos ellos, gracias a la gente de logística y gracias al equipo de producción, a todas, pero especialmente a Nuria, que todas las campañas son difíciles, pero que esta ha sido la más dura. Muchas gracias, Nuria. Bueno, hace apenas 6 meses fuimos a elecciones y, pues este domingo nos toca otra vez. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque los que mandan sin presentarse a las elecciones han decidido que antes de que Unidas Podemos esté en el gobierne, forme parte de un gobierno de coalición progresista, era mejor repetir las elecciones. La COE, Ana Pastor, le dijeron a Sánchez que de gobierno de coalición nada, que mejor repetir las elecciones. Porque si nosotras formábamos parte del gobierno, y en esto llevan razón, sabían perfectamente que nosotros nos íbamos a poner enfrente de todos aquellos que vienen a robarnos la vida, que vienen con sus garras a destrozarnos la vida. Todo esto es lo que llevó a Pedro Sánchez a repetir las elecciones. Por eso se pasó todo el rato poniéndonos excusas, poniéndonos trabas, porque en realidad lo que no quería era negociar. Por eso, el domingo hay de nuevo elecciones. Por eso, en España, en estos últimos 4 años,
ha habido 4 elecciones generales, porque hay quien no quiere, bajo ningún concepto, que Unidas Podemos forme parte del Gobierno. ¿Qué podemos hacer? Porque si yo os digo que hay quien no nos va a dejar, vosotras podéis pensar, ¿y para qué lo vamos a intentar? Pues lo venimos diciendo toda la campaña. Compañeros, compañeras, las cosas importantes casi nunca salen a la primera. A nosotras ya nos pasó. Nos pasó con la moción de censura. Nosotros lo intentamos y no salió porque nos dijeron que, bueno, pues que los números no daban. Y nosotros no nos rendimos. Dijimos, bueno, pues vamos a seguir peleando, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir empujando. Y al final hicimos presidente a Sánchez, gratis, a cambio de nada, con los mismos números que meses atrás nos habían dicho que no daban. Por eso, recordar siempre que las de Unidas Podemos somos las del sí se puede y que las cosas difíciles al final salen y que las muchas, al final, siempre ganamos. Mirad, si nosotros gobernamos o formamos parte de un próximo gobierno de coalición progresista, somos la única garantía, somos el único partido que puede decir que vamos a poner la vida de la gente en el centro de la política. Lo decía antes Dani. El resto de partidos durante esta campaña no han querido hablar de una cosa que nosotros consideramos que es fundamental, y es que parece que vienen mal dadas, parece que se acerca una recesión económica, y nosotros le decimos a la gente que si Unidas Podemos está en el gobierno, que no se equivoque nadie, que esta vez los recortes se van a hacer por arriba, que esta vez va a haber alguien en el gobierno protegiendo a la gente, garantizando derechos, haciendo grande lo común y haciendo que los que más tienen sean los que paguen la crisis. Pero para conseguir esto necesitamos que el domingo salgamos fuerte de las urnas. Necesitamos que la gente progresista nos dé un respaldo fuerte y llene las urnas de papeletas de Unidas Podemos. Solo así, a los que mandan sin presentarse a las elecciones y a Pedro Sánchez no les va a quedar otra que sentarse a negociar y hacer posible un gobierno de coalición. Solo si Unidas Podemos forma parte de ese gobierno, en la provincia de Toledo se va a poder garantizar un transporte ferroviario asequible, un transporte ferroviario que vertebre la provincia, un transporte ferroviario que garantice el derecho a la movilidad de los trabajadores y las trabajadoras y de los estudiantes. Somos las únicas que podemos garantizar que vamos a cambiar la política del agua, que vamos a acabar con el trasvase, que vamos a garantizar que el río Tajo no se siga muriendo. Somos las únicas que podemos garantizar, si estamos en el gobierno, que la gente joven no siga abandonando los pueblos. Somos las únicas que les podemos garantizar a los pequeños productores, a los ganaderos, a los agricultores, que nosotras sí vamos a fijar un precio mínimo para que no lleguen las grandes empresas a comérselos. Somos las únicas que podemos garantizar que en esta provincia la precariedad se siga imponiendo como forma de vida. Y somos las únicas que nos comprometemos a sacar del Alcázar a los asesinos de la democracia, Moscardó y Milán del Bosch. Pero para eso necesitamos el apoyo y el respaldo en las urnas el domingo. En Toledo nos estamos jugando el escaño con los del partido de Abascal. Necesitamos que los votos de la gente en Toledo sean para las que venimos a defender a la gente. El único voto útil progresista en la provincia de Toledo es
a Unidas Podemos. Aunque algunos digan Aunque algunos crean que van a parar a la extrema derecha diciendo que viene el lobo, la única manera de parar a la extrema derecha en nuestra provincia y en nuestro país es que Unidas Podemos esté en el Gobierno, ponga en marcha políticas sociales que garantice seguridad y estabilidad a la gente y no tengamos a nuestros vecinos peleando el penúltimo contra el último. Termino ya. Yo le quiero pedir el voto a las abuelas que están preocupadas por el país que le van a dejar a sus nietas y que no tiene nada que ver con el país que ellas soñaran. También le quiero pedir el voto a las nietas de las abuelas que lucharon por conquistar los derechos que hoy disfrutamos. Si las de Unidas Podemos salimos fuerte el domingo, los que quieren llegar para hacernos volver atrás no van a tener opciones y las muchas podremos tener un país más justo, más feminista, más democrático y más verde. Adelante, compañeras, que sí se puede. Y ahora pues os dejo con el único candidato a la presidencia en este país que puede garantizar que si está en el Gobierno lo va a cambiar todo para mejorar la vida de las muchas. Gracias, Pablo. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí a estas horas intempestivas para un acto electoral. Me ha impresionado que haya gente que se ha quedado fuera. Veo algunas caras conocidas del Twitter. Gracias, compañeros, por estar aquí. Y en estos días en los que Ana Patricia Botín ha entrado en campaña diciendo que le encanta Calviño, pero que nosotros no le gustamos, quiero dar las gracias a toda la gente que a través de microcréditos ha financiado esta campaña y nos permite ser la única fuerza política que con mucho orgullo dice que a nosotros no nos puede llamar ningún banquero a decir que le debemos dinero. Ayer lo explicaba muy bien Irene Montero. Ayer lo explicaba muy bien Irene en el debate. Decía, claro, ¿por qué somos los únicos nosotros? Luego reflexiono sobre esto porque la ministra Montero dijo una cosa interesante. Pero ¿por qué somos nosotros la única fuerza política que plantea que los bancos, a través de un incremento en el impuesto de sociedades, tienen que devolver los 60.000 millones del rescate? Pues a lo mejor porque los bancos, a quien perdonan las deudas a veces, es a los partidos políticos. Pero los bancos son negocios. Los bancos no actúan por altruismo, no ofrecen servicios financieros por altruismo, sino por su propio interés. Bueno, cuando te financia un banco, un banquero te puede llamar a decir que le debes dinero y que si quieres que te perdone la deuda, no se te ocurra hacer ninguna ley que obligue a los bancos a devolver lo que deben a la ciudadanía. Por eso es un orgullo poder ser una fuerza política independiente que no tiene deuda con ningún oligarca y que, sin embargo, tiene deudas permanentes con gente corriente que, haciendo un esfuerzo enorme, nos ha permitido sacar adelante esta campaña. Muchísimas gracias. Vivimos en una época en la que hay mucha información, en la que el trabajo no es tanto informarse, sino seleccionar y analizar la información con la que contamos. Y yo quiero pediros que en estas próximas horas habléis con amigos, con familiares que no tienen decidido su voto, no para convencerles de nada, sino simplemente para que recuerden algunos datos de lo que ha ocurrido en los últimos años en España. No sé si os acordáis del Salvados de la semana pasada, del domingo, en el que había militantes del Partido Socialista y de Unidas Podemos que discutían, donde pusieron un vídeo de aquella entrevista de Pedro Sánchez en octubre de 2016. Aquella entrevista fue muy importante, fue una entrevista histórica que inició lo que muchos interpretaron como el giro a la izquierda del PSOE.
Un Pedro Sánchez que hablaba abiertamente de poderes económicos que controlan medios de comunicación, señaló a Lierta y nada más y nada menos que al periódico El País como agentes que le presionaron para que no llegara a un acuerdo con nosotros. Decía que se había equivocado con Podemos, que el futuro del PSOE pasaba por gobernar, por trabajar codo con nosotros. Y, de alguna forma, Pedro Sánchez entrando a ese juego. Claro, ¿por qué entra a ese juego? Porque Cataluña puede ser una excusa genial. Cataluña puede ser la excusa genial para llegar a un acuerdo con el Partido Popular y con eso de que estamos de acuerdo en lo de Cataluña, después toda la política económica con la que tenemos que afrontar la desaceleración económica que viene, la pactamos con la derecha.
como cuando negociamos la reforma del artículo 135 de la Constitución con nocturnidad veraniega y alevosía para cambiar la Constitución de la que tanto hablan sin preguntar a los ciudadanos españoles. Creo que la gente, señor Sánchez, no es idiota y se está dando cuenta de que usted mira a la derecha. Pero por si quedaba algo, en el debate hizo dos mensajes más. Yo no me lo podía creer. Primero, culpa a Casado y a Rivera de no ser presidente. Dice, yo no soy presidente porque ustedes no me han apoyado. Yo que pensaba llevarme alguna con eso, acostumbrado a llevarme unas cuantas galletas de vez en cuando, dije, ¿cómo? ¿Que está reconociendo abiertamente que a quien él pedía el apoyo para ser presidente es a la derecha? Y para terminar de sacarme de dudas, después dice, señor Casado, debería usted levantar el cordón sanitario que nos tiene puestos, como hacen otros partidos de su familia política en Europa. Ajá, señor Casado, pacte usted conmigo, como hacen en otros países europeos, los socialdemócratas y la derecha. Y si quedaba alguna duda más, hace una cosa que no tiene precedentes en la historia de la comunicación política en España, utilizar un debate electoral para nombrar vicepresidentes y ministros. Y nombra a Nadia Calviño vicepresidenta económica. Con esto no estaba dando un mensaje hacia la ciudadanía, estaba dando un mensaje hacia la interna de su propio partido y hacia Bruselas. Porque dentro del PSOE hay una pelea entre sectores más de izquierdas que querrían gobernar con nosotros y Calviño, que se va a Bruselas con la mochila austriaca. Traducción, los trabajadores acaban pagándose el despido, recortes, reforma laboral del Partido Popular, intocable. Y esto, no sé si os diste cuenta, que ayer se notó en el debate en el que estuvo Irene. La ministra Montero, a la que yo tengo mucho respeto y creo que es una persona de izquierdas, estaba incomodísima. De hecho, no sonaba igual que Pedro Sánchez en el debate, lo reconocía el propio Ferreras. Hemos visto, digamos, como más cercanía de la ministra Montero. Lo que pasa es que Sánchez no nombró a Montero vicepresidenta económica, nombró a Calviño. Y ayer la propia Montero dijo una cosa cuando Irene le dice, oye, pero ¿apoyaríais lo de la devolución del rescate a los bancos vía impuestos? Y dice, sí. Yo recuerdo que puse un tuit muy contento diciendo, claro, el problema es que va a tener que convencer a Calviño y a Pedro Sánchez. Y creo que eso va a ser muy difícil. Pero lo que estaba diciendo Pedro Sánchez a los suyos es, ¿os acordáis del Pedro Sánchez de izquierdas? Pues olvidaros, porque ese se acabó. Ahora hay una nueva versión que lo que quiere es llegar a un acuerdo con la derecha para afrontar la crisis económica o la desaceleración económica con las políticas cuyo resultado ya conocemos, que lo paguen la gente corriente, las clases populares de nuestro país. Y claro, uno empieza a echar la vista atrás y todo empieza a cuadrar. Algunos hablan de bloqueo. ¿Qué es el bloqueo? El bloqueo es el problema de las personalidades de los diferentes políticos. A mí en muchas entrevistas me preguntan, ¿tan mal se lleva usted con Pedro Sánchez? Y yo que no nos llevamos mal. O sea, no es que comamos sopas juntos, pero tenemos una relación la mar de cordial, siempre nos hemos tratado de forma correcta y no nos llevamos mal. Pero cuando insisten en esta dimensión psicológica, parece que se quieren olvidar de lo realmente importante que ha pasado en España desde 2015. En diciembre de 2015, Podemos e Izquierda Unida juntos tuvieron más de 6 millones de votos. Superaron al Partido Socialista. Cabría pensar que lo sensato en aquel momento hubiera sido hacer un gobierno de coalición de izquierdas, pero no. El PSOE, acordaos de aquellas condiciones del Comité Federal, le dice a Pedro Sánchez, con Rivera. Pero si con Rivera no suma mayoría absoluta, no te preocupes, tú haces el pacto con Rivera, después ponemos los aparatos mediáticos a reventar a Podemos, que ya verás cómo se terminan absteniendo. Consulta a los inscritos dijeron una cosa que después dirían los del PSOE, con Rivera no. Los primeros que dijeron con Rivera no, los inscritos y las inscritas de Podemos. Muchas gracias por tener esa visión histórica. Total, que vamos a repetición electoral porque no querían hacer un acuerdo con nosotros y la explicación de lo que había pasado la cuenta Pedro Sánchez en Salvados, es que me han presionado.
Me han presionado poderes económicos y sus medios de comunicación para que no llegue a un acuerdo con Podemos y he llegado a la conclusión de que o voy por ahí o mi partido le puede ir muy mal. Bueno, y así se produce la historia de la remontada, de la recuperación de Pedro Sánchez. Llega la moción de censura y acordaos que siempre nos decían que no había números para la moción de censura, que no se podía llegar a un acuerdo para echar a Mariano Rajoy. Presentamos nosotros primero una moción de censura y luego ya la presenta el PSOE con nuestro apoyo y el apoyo de fuerzas políticas con las que luego no quiere hablar. Es como no se olvide de que usted es presidente porque nosotros le apoyamos, porque le apoyaron otras fuerzas políticas y porque además nosotros hicimos el trabajo de sacar adelante los números de la moción de censura junto con gente de otros partidos cuando ustedes no se movieron. Porque yo creo que ustedes cuando presentaron esa moción de censura no tenían claro si querían que esa moción de censura saliera, porque eso les empujaba a ustedes a tener que acabar gobernando con nosotros. Tan es así, tan es evidente que les empujaba a gobernar con nosotros, que durante la campaña de 2019, en abril, Pedro Sánchez lo dijo. En abril le preguntó el diario El País, ¿gobierno de coalición con Podemos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque era evidente que se estaba construyendo una mayoría social. El problema ahora es que eso ya no se lo cree nadie y se está viendo el trasvase. Mucha gente que con un PSOE de izquierdas puede votar al Partido Socialista, pero que con este PSOE que están viendo ahora van a volver a votar a Unidas Podemos, básicamente porque quieren un gobierno que intervenga el mercado del alquiler. Fijaos ayer en el debate, es que es tremendo. Preguntan, ¿qué van a hacer ustedes con el alquiler? Y todas dicen, construir. Aquí la única que ha dicho una cosa seria es Irene Montero, que ha dicho competencias a los ayuntamientos que conocen sus ciudades para ver si se están produciendo abusos de fondos buitres en determinados barrios y entonces hacemos como en Alemania, que no es ninguna locura, y establecemos límites para que no haya alquileres abusivos. En Alemania legislan para que nadie tenga que pagar más del 20% de su salario en un alquiler. Bueno, eso es lo que estamos proponiendo nosotros aquí. El resto de fuerzas políticas silban. Y hay mucha gente que ayer, escuchando a Irene, se dieron cuenta del significado político de la democracia. Irene lo explicó genial. Hay una cosa fascinante de Vox. Vox es el inconsciente de otras fuerzas políticas. El otro día me decía Monedero en plan de coña, Vox es el PP con dos carajillos. Y no iba mal, porque en realidad hay gente que cuando bebe dice lo que piensa. Entonces, dijeron ayer, claro, porque los políticos no tenemos que estar para limitar a los bancos ni el mercado del alquiler, mucho mejor que la política no se meta en la economía. Y Ciudadanos, el PP y el PSOE, como que no contestaban a Vox. Y tuvo que salir Irene a decir, pero vamos a ver, entonces, ¿para qué estamos nosotros aquí? ¿Para qué nos vota la gente? Si la economía se ha convertido en un espacio donde opera la ley del más fuerte, ¿para qué estamos los políticos? Oiga usted, la democracia es ponerle límites a la economía para aplicar la Constitución, para empezar. Porque si la Constitución dice que tiene que haber pensiones suficientes que se actualicen periódicamente, pues para eso estamos los políticos, para garantizarlo. Porque si la Constitución dice que la vivienda es un derecho, pues para eso estamos nosotros, para intervenir el mercado del alquiler y bajar los alquileres, porque si la Constitución dice que los salarios tienen que ser dignos, pues para eso estamos nosotros, porque lo que ustedes proponen en realidad es que no haya políticos y esto sea la ley de la selva. Pero es que la democracia es un movimiento histórico que significa que la gente más modesta se organiza para construir instituciones que le permiten competir con los más fuertes. Si no hubiera política, ¿cómo compite cualquiera de vosotros con Ana Patricia Botín o con Florentino Pérez? Es que la democracia es construir instituciones que reequilibren situaciones que a priori son absolutamente injustas. Y esta lección básica sobre lo que es la democracia la explicó ayer Irene Montero muy bien y creo que eso va a hacer que mucha gente vuelva a votar a Unidas Podemos básicamente porque es la única opción que está poniendo encima de la mesa la democracia. Oiga usted, la democracia es el conjunto de instrumentos que sirven para que la mayoría ponga límites a los privilegios de la minoría. Eso es la democracia, ninguna otra cosa. Y de eso va esto, porque en realidad esos poderes oligárquicos
que después se ha visto que algunos estaban detrás de las cloacas también. Qué casualidad que el mismo Villarejo que trabajaba para los aparatos de interior del Partido Popular, fabricando junto con otros pruebas falsas contra Podemos, que después los periodistas sicarios se encargaban de hacer repetir en telediarios, en periódicos y en boletines de radio, resulta que los contrataban también Iberdrola y el BBVA para hacerle sus trabajos sucios. ¿Cuál es el peligro que tienen, el miedo que tienen las élites a que nosotros podemos estar en un gobierno? Básicamente que nosotros somos demócratas, que nosotros que entendemos que el gobierno es una manera de ponerles límites, que nosotros entendemos que en este país también Florentino Pérez y también Ana Patricia Botín tienen que cumplir la ley, que no pasa nada por cumplir la ley, que cuando hay empresas del IBEX 35, muchas de ellas propietarias de medios de comunicación, que tienen filiales en paraísos fiscales, están robando a la gente, porque tener en un paraíso fiscal una filial es ser un ladrón. Los ladrones no solamente son pobres. Los grandes ladrones visten muy bien y no tienen nada que ver con la gente corriente de su país. Muchas veces se envuelven en banderas, pero al final ellos su dinero no lo tienen en su país, lo tienen en Suiza y ellos procuran tributar en otros sitios. De eso va esta campaña electoral. ¿Quién se atreve, por ejemplo, cuando llegue una desaceleración económica, a decirle a algunas multinacionales que pretenden competir con el taxi que nosotros vamos a defender las familias del taxi y que en España cumplir la ley implica que no se hacen negocios aquí y se tributa en Delaware? Y lo mismo que le vamos a decir a algunas tecnológicas: bienvenidos a hacer negocios en España, pero quien hace negocios en España paga impuestos en España como todo hijo de vecino, como cualquier trabajador, como cualquier autónomo que paga impuestos aquí. ¿Quién se va a atrever a defender al pequeño productor frente a las multinacionales asegurando precios mínimos? ¿Quién se va a atrever a proteger a la gente que está ahogada en impuestos, bajando el IVA de los productos de primera necesidad y subiéndole el IVA a los millonarios que se han multiplicado por 5 desde que empezó la crisis en España? De eso van estas elecciones. Y yo no soy ingenuo. Yo sé que nosotros no vamos a poder gobernar solos, que nos vamos a tener que poner de acuerdo con el PSOE y que eso va a implicar que no podamos hacer todo lo que nos gustaría y que la Unión Europea va a seguir limitando nuestra democracia y nos lo va a poner difícil para hacer algunas cosas. Pero vamos a ser responsables, vamos a tenderles la mano otra vez, vamos a dejar atrás los reproches y somos perfectamente conscientes de que no será tampoco lo que podemos cambiar si se han puesto a operar las cloacas y todos los voceros de las élites económicas para poner difícil que nosotros lleguemos al gobierno. Por eso, de aquí al domingo, con mucha calma, con mucha tranquilidad, pedid a vuestros amigos, a vuestros compañeros, que simplemente reflexionen sobre lo que ha pasado, que repasen lo que dijeron algunos y lo que dicen ahora, que comprueben quién ha dicho siempre exactamente lo mismo. El otro día en el aeropuerto del Prat, hablando con unos currelas de allí, les pregunté cuánto ganáis y me sonrieron y me dijeron 900 euros. Es muy poco, pero era más de lo que ganaban antes de que arrancáramos una subida del salario mínimo. ¿Os acordáis lo que decían cuando nosotros proponíamos que el salario mínimo subiera a 900 euros? Que iba a ser el apocalipsis económico. Se iban a ir todas las multinacionales de España, iba a haber colas en los cajeros automáticos, las alcantarillas iban a dejar de tragar agua. Se subió el salario mínimo a los 900 euros y mejoraron los indicadores económicos. Y hoy en día ni una sola fuerza política se atreve a decirle a la clase trabajadora en España que ellos proponen bajarles el salario mínimo. Por eso no quieren que estemos en el gobierno. Porque cuando nosotros gobernemos, cada avance que consigamos, cada avance de la gente, eso va a ser imparable. ¿Qué es lo que va a pasar en este país cuando haya una empresa pública de energía que apueste por las renovables, que se mire cara a cara con el oligopolio eléctrico y las españolas y los españoles noten que ha bajado la luz? ¿Vosotros pensáis que alguien va a votar porque le suban la luz otra vez? ¿O que alguien va a votar porque le rompan los derechos laborales? Por eso no quieren que gobernemos, porque saben que si nosotros gobernamos hay mucha gente que a lo mejor no es ni de izquierdas, pero que dice: oye,
es que si yo tengo que votar pensando en mi familia, pensando en llegar a fin de mes, pensando en la ley de dependencia para cuidar al abuelo, pensando en las escuelas públicas infantiles de 0 a 3, pensando en los servicios públicos, el único voto que va a cuidar de mi familia es el voto de Unidas Podemos, aunque no soporte a Pablo Iglesias. Y eso lo saben perfectamente. Por eso, explicarle a todo el mundo que nosotros con su voto no vamos a comerciar. El voto a Unidas Podemos nunca se va a poner de acuerdo con el PP, nunca se va a poner de acuerdo con Ciudadanos. El voto de Unidas Podemos no va a entregar gobiernos gratis. El voto de Unidas Podemos va a tender la mano al Partido Socialista. Nos vamos a tragar algún sapo que otro, porque la política a veces implica tragarse algunos sapos, pero vamos a traducir su voto en responsabilidades de gobierno que la gente en España va a notar desde el primer día. Explicádselo a la gente y sigamos demostrando, como los colectivos sociales, veo ahí a la gente de Ambulancias en Lucha, que sí se puede.